¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos nuevamente en este espacio informativo. La tarde de este 15 de julio se logró la primera sentencia en el caso Metástasis. Un policía fue condenado a 40 meses de prisión. Actualidad nacional. Los transportistas interprovinciales e intercantonales decidieron este lunes suspender la paralización de sus actividades que estaba prevista iniciar este martes a nivel nacional. El sector de la transportación no apagará sus motores. La medida que estuvo convocada para este martes y miércoles por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público, FENACOTIP, y que era para decirle al gobierno que laboran bajo el temor de no regresar con vida a sus hogares debido a la crisis de inseguridad, en menos de 24 horas decidieron que no va. La medida por el estado de excepción queda suspendida. El dirigente de los transportistas hizo un llamado a Carondelet que actúe de modo contundente, ya que los asaltos en las vías ha provocado también un golpe a su economía. Ante ello, exigen un plan de seguridad. Esta petición la realizarán en una asamblea. Y desde luego, la Asamblea Nacional será que resuelva el tema de una medida más combativa. En ese marco, lo que también decidieron fue retirarse de las mesas de diálogo, que es compartida con los otros gremios. FENACOTIP va solo en su proyecto. Para el dirigente, las mesas de diálogo no han dado resultados, ya que la inseguridad en las vías continúa. Por eso, precisamente, como medidas de seguridad, piden que se instale un GPS en cada unidad para monitoreo, instalación del botón de pánico y cámaras de identificación facial. Este martes y miércoles, los motores continuarán funcionando. La vicepresidenta Verónica Abad una vez más apareció públicamente para asegurar que el régimen de Daniel Noboa prácticamente la tiene secuestrada en Israel. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a través de una entrevista en un medio radial, abordó varios tópicos de coyuntura. Informó que solicitó días de descanso a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, para atender temas relacionados con su salud, siendo a última hora negada, por lo que la segunda autoridad del país dijo sentirse secuestrada en Israel. Yo puedo decir claramente, temo por mi vida, porque lo último que he hecho, y aquí está el documento, ¿sí?, en el cual he pedido que por derecho tengo unos días de descanso justamente para dedicarme a mi salud. Ante esta persecución y hostigamiento, por supuesto que tengo mi salud dañada, tengo familia a quien visitar. Abad, quien desde diciembre de 2023 permanece en Israel en calidad de embajadora, señaló que la persecución que vive desde el gobierno del presidente Daniel Noboa ha afectado su salud. ¿Qué más van a intentar? Yo en este instante temo por mi vida, por supuesto, mi integridad física. Y es a usted, señor presidente, con la última amenaza que usted hace, me voy a caer sola. Yo ya temo por mi vida. Y usted le responsabilizo, señor presidente. Le responsabilizo a usted, al Ministerio de Gobierno, al CIES que anda atrás de nosotros y de todo mi equipo de trabajo acosándolo. El jefe de Estado Noboa y Abad mantienen una pugna abierta desde antes del inicio del gobierno, según ha señalado el régimen, por supuestos actos reñidos con la ley. Además, la posibilidad de que ella asuma la presidencia de forma temporal ha sido calificada de peligrosa por el gobierno. En su afán, el presidente ahora, para evitar el orden constitucional, que no es su voluntad, encargar la presidencia, es la Constitución la que dispone. Vuelvo a repetir, señor periodista, no es mi capricho. Nunca he hablado de un capricho. Estoy aquí cumpliendo como tiene que ser mi función. Y el momento que sea de hacerlo, pues tendrá que pasarlo constitucionalmente. No existe alternativa. Digo desde ya, yo no me voy a caer sola. Yo no he dicho jamás que voy a renunciar. La vicepresidenta de la República finalmente aprovechó para una vez más negar que otorgaría indulto al expresidente Rafael Correa en caso de que llegue a asumir la presidencia temporalmente. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. El bloque de seguridad dio a conocer los resultados de las operaciones ejecutadas en la provincia de Manabí y a escala nacional.
El ministro de Defensa anunció la creación de salas especializadas en lo militar y policial. Desde Manta, en Manabí, este 15 de julio, autoridades informaron sobre los avances logrados por el bloque de seguridad, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Hemos inhabilitado una pista de aterrizaje y despegue de aeronaves ilícitas en el cantón de La Maná. Continuamos aprendiendo miembros de organizaciones terroristas, 11 integrantes de la organización terrorista Los Lobos. Esmeraldas en el sector Mina de Piedra fue aprendido alias Leche, cabecilla de los Tiguerones. La ministra del Interior, Mónica Palencia, se refirió a los resultados obtenidos del 1 de enero al 14 de julio de 2024 con respecto a los homicidios. Lo que ha pasado es que tenemos una reducción del 18%, que significa 18% con respecto a ¿qué? A una realidad que se nos puso como ejemplo, que es la realidad de este mismo periodo, pero del año anterior, 2023. En términos concretos significa que tenemos 691 homicidios de carácter intencional, menos que los que se tuvo el año pasado. Por su parte, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que firmaron un acuerdo con el Consejo Nacional de la Judicatura para la creación de salas especializadas. Esto con el objetivo de concretar acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lofredo también se refirió al ataque registrado el 13 de julio en el barrio El Progreso de Manta, donde actualmente se encuentra la cúpula policial y militar. La información que tenemos de inteligencia es que fue un enfrentamiento entre bandas delictivas, específicamente lobos contra choneros. Resultado de esto, 2 terroristas fallecidos y 5 heridos. Entre otras acciones, 270 allanamientos se han ejecutado en Manabí, dejando 74 personas aprehendidas, las cuales contaban con órdenes de detención. En Portoviejo, a su vez, se localizaron inmuebles donde se almacenaban armas por parte de la organización delictiva Los Choneros. Mirly Macías, Noticias Oromar. Un hombre fue asesinado la tarde de este lunes en un taller mecánico ubicado en la parroquia Bolívar San Andrés del cantón Montecristi en Manabí. Según se conoció, a este lugar llegaron sujetos a bordo de un vehículo y acabaron con la vida de un hombre identificado como Fabián López, de 28 años y conocido como El Gato. Mientras tanto, en Manta, un ataque armado causó alarma en los habitantes del barrio El Porvenir 1. De acuerdo a testigos, sujetos armados llegaron hasta el lugar y realizaron disparos contra una vivienda sin afectar a nadie. Los sospechosos huyeron del lugar, pero antes habían dejado un panfleto con un mensaje amenazante atribuido al grupo autodenominado Los Pepes. Además, se reportó que un vehículo fue quemado en el sector de Sí Vivienda. Parte de una estrategia desestabilizadora de un Estado democrático es la generación perturbadora de amenazas, porque el terror y su generación es un instrumento político. Muchas serán amenazas sin un contenido o concreción real. Ya nos ha pasado en días anteriores, se nos dijo que a tal hora se estaba poniendo una bomba en tal sitio. Obviamente se articularon medidas preventivas, estuvo la Policía Nacional. Es parte de poner a la policía y a las Fuerzas Armadas a correr para evitar una situación de siniestro, aminorando el riesgo o desarticulándolo, y a veces un riesgo inexistente, pero también es parte de la perturbación para generar terror poblacional, a veces con fines políticos y a veces con fines delincuenciales. Ahora pasamos a revisar en qué consiste el reglamento que permite la subordinación de la policía al alto mando de las Fuerzas Armadas. El primer mandatario, Daniel Noboa, expidió el nuevo reglamento para la Ley Orgánica de la Defensa Nacional mediante el Decreto Ejecutivo 327, derogando dicho documento que regía desde el 2009 en el gobierno de Rafael Correa. El reglamento consta de 26 artículos y 6 disposiciones. En el número 24 indica que la Policía Nacional constituye la fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país en estado de excepción o estado de emergencia.
mientras que en el artículo 25 menciona que la policía en calidad de fuerza auxiliar coordinará y participará con recursos humanos, materiales y tecnológicos. Asimismo, se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en forma total o parcial, conforme a los artículos 64 y 66 de la Ley de Defensa Nacional. Esto indica que las entidades complementarias de la seguridad de la función ejecutiva, como la aviación civil, comisiones de tránsito, cuerpos de bomberos, marina mercante, compañías de seguridad privadas, policías municipales y otras similares, tienen que alinearse a las políticas del Plan Nacional de Seguridad Integral. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Los asambleístas reaccionaron luego que en el legislativo se definiera fecha y hora para posesionar al presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Este martes será posesionado en la Asamblea Nacional el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Esto luego de que el titular del legislativo, Henry Kronfle, incluyera ese punto en el orden del día. En este contexto y en las últimas horas, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, denunció amenazas e intimidaciones por parte del gobierno para apurar la posesión. Son llamadas que particularmente recibí, no solamente yo, sino también la prosecretaria de la Asamblea, por parte de emisarios, asesores de la bancada del gobierno, que me dijeron que por pedido del viceministro del gobierno, Esteban Torres, se comunicaban conmigo, indicarme que en caso de no convocar de acuerdo a ese oficio presentado por el vicepresidente de la Asamblea, iban a proceder con un proceso de destitución de mi persona como secretario general. En el Parlamento, más de un legislador dio su punto de vista sobre la designación del nuevo presidente de la Judicatura. El legislador del correísmo, Franklin Samaniego, aseguró que su organización no intervino en la designación de Mario Godoy, como ciertos colegas lo habían insinuado. Que no nace de la Revolución Ciudadana, nosotros no hemos designado a nadie en esa terna, y en segundo lugar es el Consejo de Participación el que toma la posición y la decisión en torno a los tres nombres que se han puesto en su consideración. Pasó el primer nombre, como ustedes saben cuál fue el destino, igual en el segundo nombre, el tercer nombre ha sido remitido a la Asamblea. Si es que no hay disposición de autoridad competente, creo que será el nombre que será posicionado. Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye, en cambio, comentó que Godoy es un abogado de narcotraficantes y que lo que se debe ver ahora es quién lo defiende y lo ha promovido como presidente de la Judicatura. Yo creo que hay un interés de apurar, de avanzar rápidamente en la posesión, porque saben que allí hay elementos oscuros, por decirlo menos, en esa votación, en esa reconsideración del Consejo de Participación Ciudadana, y también mencionar que el señor Godoy pues, es un abogado de narcotraficantes. Es decir, hay también objeciones morales, éticas en contra del señor. Y claro, en principio aquí hay que ver quién defiende esa designación y quién, más bien dicho, la promueve. Señalar que la sesión está prevista para las 17 horas, siendo la reunión de manera presencial. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Precisamente la posesión de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura se llevará a cabo este martes 16 de julio. Pero ¿cuáles son las funciones que deberá desempeñar? Se lo explicamos en la siguiente nota. El presidente del Consejo de la Judicatura desempeña un rol fundamental en la administración de justicia del país. El 10 de julio, Mario Godoy fue designado como nuevo titular de esta entidad al ser elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. El artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que quien ostente este cargo tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar la administración de la función judicial. Esto incluye la supervisión de los jueces y demás funcionarios judiciales, asegurando que cumplan con sus deberes de manera eficiente y ética. Asimismo, debe garantizar el uso adecuado y transparente de los recursos asignados. Entre las funciones, según el mismo artículo, se encuentra la designación de jueces y otros servidores judiciales mediante concursos de méritos y oposición. Este proceso debe asegurar que los seleccionados cumplan con los requisitos de idoneidad y probidad. Además, tiene la responsabilidad de evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y funcionarios judiciales. Godoy, a partir de este 16 de julio, también será responsable de la supervisión y control disciplinario de los miembros de la función judicial. La implementación de políticas y la planificación estratégica para mejorar el sistema judicial son otras de las responsabilidades del representante del organismo, sin dejar de lado que debe coordinar con otras instituciones del Estado y organismos internacionales para la implementación de programas que fortalezcan la función judicial.
En resumen, el titular del organismo, según el artículo antes mencionado, desempeña un papel integral en la administración y supervisión del sistema judicial. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y sobre si es impugnable o no la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, esta mañana en Noticias Oromar conversamos con Tatiana Ordeñaña, ex jueza de la Corte Nacional de Justicia. Si ya en este momento que hicieron la revocatoria quieren volver a la primera fase, que es una impugnación, no cabe, porque ya el momento procesal, por un debido proceso, ya está realizado. Entonces, el problema es que no nos podemos pasar en un momento final a hacer un tema que ya estaba antes dicho y ya pasó su momento procesal, o sea, en el propio reglamento. O sea, entonces, no se puede impugnar la designación del presidente Mario Godoy. Hay que posesionarlo tal como lo está estableciendo en el orden del día de la Asamblea Nacional. El Consejo designa y la Asamblea posesiona. O sea, la Asamblea no puede cuestionar tampoco cómo fue realizada la posesión, porque la ley dice que la labor que tiene el Consejo es designar la autoridad, por lo tanto hace todo el proceso. Entonces, la Asamblea como tal, lo único que tiene, su rol es posesionar a la autoridad después de todo el trámite que ha hecho el Consejo. Noboa en Manabí. El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó este lunes hasta el cantón Jipijapa para liderar la suscripción de la garantía soberana para la provincia de Manabí, con que la prefectura podrá acceder a un crédito de $43.3 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF. Los recursos financiarán el programa de conectividad vial de la zona centro-sur de Manabí. Se trata de una intervención en 118,8 kilómetros en al menos 7 cantones de la provincia. Cualquier familia que necesita. En junio pasado me comprometí a entregar el aval soberano a la provincia de Manabí para la ejecución de una mega obra y aquí estoy. 3 grandes vías conectarán zonas rurales con Manabí y el resto del país, lo que implica un avance irreversible para el desarrollo y productividad de la provincia. Todo productor pequeño, todo joven que viaja, cualquier familia que necesita movilidad, necesita un sistema vial adecuado y nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para otorgárselo a la población y en conjunto con la prefectura lo vamos a lograr. Nos enfrentamos a un desafío que requiere toda la atención urgente y estratégica, la falta de acceso y suministro de agua a este cantón con más de 80.000 habitantes, quienes por 40 años hemos sufrido la falta de agua. Actualmente tenemos ciclos de entregas cada 25 días. Caso Metástasis. En el caso Metástasis, este lunes iniciaron las audiencias por procedimiento abreviado. Desde este lunes, el conjuez del caso Metástasis, Manuel Cabrera, empezó a sentenciar a 10 de los 49 procesados en el caso Metástasis. El último viernes, el conjuez aceptó el procedimiento abreviado pedido por 3 policías, 2 exjueces, el hombre de confianza del narcotraficante Leandro Norero alias Estimado. Caso Fernando Villavicencio. Gracias por seguir con nosotros. La viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio solicitará asistencia internacional en investigaciones de los autores intelectuales del magnicidio de su esposo. Esto recién empieza. Así señala Verónica Zarauz, viuda del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, sobre las indagaciones para dar con los autores intelectuales del asesinato del político. Si bien los 5 procesados sobrevivientes recibieron la máxima condena posible, Zarauz agrega que han quedado insatisfechos con la investigación que llevó a cabo la Fiscalía. Necesitamos de asistencia internacional para que esto quede y tenga claridad y transparencia sobre todo. La asistencia internacional penal que solicitará Zarauz cumplirá un rol de verificador ante el proceso en el Ministerio Público para dar con quién o quiénes habrían pagado para acabar con la vida del también exasambleísta en agosto del 2023. Porque ahora vamos a tener que ver no solo la participación de la policía, sino la participación de entes políticos, empresarios vinculados al tema del narcotráfico, al lavado de activos, y necesitamos que
esferas internacionales que no tengan intereses ocultos en esta investigación ayuden a esclarecer el caso de Fernando. Sin embargo, lo que le llama la atención a algunos es que se haya abierto otra investigación penal y más reservada para indagar a los autores intelectuales del magnicidio. Si Fiscalía tenía información de que existen autores intelectuales o autores mediatos atrás del crimen y ya tenía capturado a los inmediatos, lo lógico hubiese sido que estén vinculados en un solo proceso, incluso porque la actividad de probanza va a ser mucho más fácil. Los 5 sentenciados tenían una especie de cabo suelto para cerrar el caso, excepto por un detalle, como menciona el jurista Christopher Gallegos. Ninguno de los autores materiales de alguna forma acredita que está conectado con un autor intelectual. Ninguno. La viuda de Villavicencio le envió un mensaje a los 2 autores mediatos y 3 cómplices, que recibieron 34 y 12 años de cárcel respectivamente. Que dejen de estar acogidos al derecho al silencio, que de hecho estaban así, y comiencen a contar ¿qué más saben? Desde la familia del ex candidato también se solicitó a las autoridades nacionales a que precautelen la vida de los sentenciados y que no suceda como con los otros 8 implicados, quienes habrían sido asesinados por la información con la que contaban. Escenario económico. Para 2024, Ecuador espera el desembolso de recursos económicos por parte de varios multilaterales, mientras que también aguarda por el segundo depósito del FMI. 3.000 millones de dólares adicionales recibirá Ecuador en 2024 por concepto de préstamos de organismos multilaterales, según dio a conocer el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega. Uno de los desembolsos fue aprobado el 11 de julio de 2024 por parte del Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR y se espera que llegue este mismo mes. El monto de ese crédito es de 300 millones de dólares. Asimismo, se prevén 2 directorios con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donde se proyecta la aprobación de 2.000 millones de dólares. Esto se daría a finales de julio y esos recursos serían para gastos del presupuesto del Estado y créditos atados a proyectos de infraestructura. En tanto, de los 4.000 millones de dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI, Ecuador ya recibió un primer desembolso por 1.000 millones a inicios de junio. Un segundo depósito, pero por 500 millones, se espera para diciembre de 2024 o enero de 2025, siempre que el gobierno cumpla con las metas establecidas. Además, para los próximos 4 años se esperan el ingreso de 14.000 millones de dólares provenientes de diferentes organismos multilaterales. De hecho, serían gestiones que el régimen ya estaría adelantando. Tania Loor, Noticias Oromar. Por otro lado, Ana Delgado, presidenta de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, ACHPE, mencionó que algunos centros asistenciales están al borde de la quiebra. Delgado aseguró que la deuda del Ejecutivo con el sector alcanza los 550 millones de dólares y que en 5 meses el monto ha crecido en 116,6 millones. Según indicó, el cálculo fue sacado al final de la gestión de Guillermo Lasso. En ese entonces el valor era de 433 millones del IES y el Ministerio de Salud Pública, mientras que en un nuevo corte realizado el 30 de abril, el monto alcanzó los 550 millones, lo que significa un crecimiento del 27%. El Ministerio de Trabajo anunció que eliminará el beneficio de sueldo variable para sindicalistas. Se prevé que en 90 días el Ejecutivo emita el reglamento para la Ley de Empresas Públicas. A través del reglamento para la Ley de Empresas Públicas, el gobierno eliminará el beneficio de remuneración variable en los contratos colectivos, introducido en el gobierno de Rafael Correa. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, confirmó recientemente a un medio de comunicación que en 90 días, es decir, en octubre, está previsto que el Ejecutivo emita dicha normativa. Se trata de una ley promulgada en 2009, que durante 15 años no ha tenido un reglamento. Eliminar las cuestionadas remuneraciones variables para los trabajadores de las empresas públicas amparados bajo contratos colectivos es una de las prioridades de la iniciativa. Las remuneraciones variables son bonos en efectivo que reciben los trabajadores amparados a contratos colectivos como recompensa por hacer su trabajo con eficiencia. Núñez asegura que al año el pago de remuneraciones variables a los empleados de 4 empresas públicas, SELEC, CENEL, Petroecuador y CNT, representa un gasto de 40 millones de dólares.
Cabe recalcar que el pasado 1 de julio, el Ministerio de Trabajo pidió a la Contraloría revise los contratos colectivos de las empresas mencionadas. Por su parte, Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que agrupa a estos 4 sindicatos, sostiene que la remuneración variable es un beneficio que merecen los empleados públicos que trabajan con eficiencia y superen los indicadores establecidos. Según Gómez, la retribución económica es un pago similar a las utilidades que reciben los trabajadores del sector privado. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. El Progreso de Manta en Manabí volvió a ser escenario de un ataque armado. Además, desde el viernes 12 al domingo 14 de julio hubo otros registros de muertes violentas en Jaramijó y Sucre. Tenemos un informe del panorama violento en la provincia costera. Manabí es catalogado por la fuerza pública como un territorio conflictivo y, de hecho, es una de las 6 provincias donde rige un estado de excepción debido a un incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados. Con este antecedente, nos ubicamos en el distrito más violento de los 12 que tiene Manabí. Hablamos de Manta, que también comprende los cantones de Jaramijó y Montecristi. Como muestra, la noche del sábado 13 de julio de 2024, 2 personas fueron asesinadas y otras 5 quedaron heridas. El ECU 911 despacha una alerta sobre un evento armado en el sector del Progreso, en el circuito Cuba, en donde una vez que llegan las unidades reportan la presencia de una escena donde al parecer han estado varios sujetos. Luego de venir de una cancha de fútbol en este espacio, luego de hacer reportes, se reúnen y son objeto de agresiones por parte de proyectiles de arma de fuego. Las víctimas ya fueron identificadas. Que las personas fallecidas fueron identificadas como Luigi Fernando Majojo Oltón, de 24 años, Roger Johnny Basurto Pisfil, de 45 años, y las personas heridas, Marco Jairo, de 32 años, quien registra antecedentes por robo en el 2014, Walter Manuel, de 34 años, José Francisco, de 38 años, Gustavo Adolfo, de 29 años, y Cristian Joel, de 24 años. Además, Luna indicó que un vehículo que utilizaron los atacantes fue hallado quemado en el circuito Leonidas Proaño, del cantón Montecristi. Marca Tigo, color negro, reportado como robado en Pascuales, con placas del Guayas. Este vehículo tiene la trazabilidad que ya está comprobada, de que se traslada a Manta, realiza las acciones que tiene que realizar y luego es incinerado a 5 minutos de distancia. En el sector El Progreso también recae un doble crimen registrado el pasado 9 de julio de 2024, cuando 2 hombres que se movilizaban en una camioneta de cajón de madera fueron acribillados. Del evento que usted menciona, existe ya una ciudadana detenida, está ya por disposiciones legales, ya está cumpliendo el aislamiento que corresponde. Se trata de una adolescente. En otro caso también en el distrito, pero en Jaramijó, hubo un ataque violento la noche del 12 de julio. Un ciudadano recibe al parecer 4 impactos de bala de calibre 9 milímetros, lo cual le produce el fallecimiento en la ambulancia. El ciudadano corresponde a los nombres de Darwin Giovanni AA, de ecuatoriano, de 34 años de edad. Pero, ¿qué está haciendo la fuerza pública ante estos hechos de violencia? Se está correlacionando muchos hechos, al parecer van por la misma línea, y eso es lo que ya con los laboratorios, con la investigación técnico-científica que está haciendo criminalística, vamos a poder determinar. Ahora ubiquémonos en la zona centro-norte de la provincia, en Sucre, porque entre sábado 13 y domingo 14 de julio se reportaron 3 asesinatos en distintas escenas. A la fecha y sumando estos casos, el mapa violento en lo que va de 2024 en la provincia queda así. En Manabí 438 muertes violentas, mientras que en el distrito Manta el más violento, 165 asesinatos. Portoviejo el segundo más violento, 124 crímenes. Y Sucre, otro de los distritos priorizados, 29 asesinatos. Recordemos además que desde junio pasado opera desde Manta en Manabí la cúpula militar y policial. Belén Mendoza, Noticias Oromar. También les contamos sobre la detención de un miembro de las Fuerzas Armadas a quien presuntamente se le encontró 2 teléfonos celulares y una tarjeta chip mientras brindaba custodia en el pabellón de mínima seguridad de la cárcel regional de Guayaquil.
El uniformado fue llevado al centro de detención provisional que está ubicado en el mismo recinto carcelario de la vía Adaule. Además, se procedió a revisar a todos los marinos asignados a ese turno. Este caso sería el quinto en las últimas semanas. El cuerpo de un hombre sin vida fue abandonado en la entrada de una bananera del Cantón Pasaje. Su rostro estaba totalmente desfigurado. Aquí las incidencias de este y otros hechos violentos en la provincia de El Oro. Las muertes violentas estremecen a la provincia de El Oro. En menos de 24 horas, al menos 10 personas han sido abatidas en diferentes escenas. Como Edison Rafael Maldonado Suárez, de 48 años de edad, fue identificado el taxista baleado por motorizados la noche del domingo 14 de julio. El transportista fue perseguido por sus verdugos desde las calles Robles y Guayacanes, sector del barrio Lilian María, sur de Machala. 5 proyectiles se alojaron en la humanidad del conductor, que malherido intentó maniobrar su vehículo para ponerse a buen recaudo. Sin embargo, terminó impactándose contra un poste de alumbrado público. Maldonado fue llevado en estado crítico hasta un hospital y en su intento de salvarle la vida, familiares lo trasladaron hasta una clínica privada, donde se conoció, perdió la vida en medio de una intervención quirúrgica. Cerca de las 6 de la mañana de este lunes 15 de julio, Jairo Javier Gallegos Flores fue encontrado sin vida en la entrada de una bananera en la ciudadela Ricajer, en Buenavista del Cantón Pasaje. El hombre al parecer fue atacado con un machete, pues presentaba múltiples cortes en la cara y el cuello y su cráneo estaba totalmente destrozado. Según los primeros informes, la escena mortal podría haber sido resultado de una riña. Testigos señalan que la víctima estuvo bebiendo con un grupo de personas antes de que se desatara una pelea con otro ciudadano. Las autoridades locales ya están investigando el caso para dar con el responsable de este brutal asesinato y esclarecer los detalles del suceso. Los puntos más críticos de la región, según los hechos, son Machala, Pasaje, El Guabo y Huaquillás. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Seguimos en El Oro porque un ataque armado al interior de un bar clandestino en la ciudadela Reina del Cisne del Cantón Santa Rosa se registró la tarde de este domingo 14 de julio. En redes sociales circularon videos y fotos de las 5 personas asesinadas. 3 de ellas incluso quedaron sentadas en las sillas donde estaban. Según testigos, al lugar llegaron 4 sujetos a bordo de 2 motocicletas, ingresaron y dispararon. Entendemos que que entraron al domicilio y se generan los disparos por la forma como están dados los hechos en el interior, ¿no? Entendemos que tal fue con un arma tipo pistola, 9 milímetros, según los indicios que se ha podido verificar en el interior. No tenemos heridos. Hay 5 personas al interior, todos están en este caso fallecidas. Los 5 que estaban en el interior están fallecidos. Entendemos que posiblemente la persona causante ingresó al domicilio y generó los disparos correspondientes, porque no tenemos forzadura en las puertas de ingreso, entonces entendemos que tal vez la persona era conocido de ellos, ingresó pues y generó este hecho violento. Seguimos hablando de violencia criminal porque otros crímenes se reportaron en El Oro, además de Guayas y Esmeraldas. En 2 de los casos se hallaron cadáveres descuartizados. Guayaquil fue escenario de algunos hechos violentos este fin de semana. El primer caso ocurrió en el sector del Cisne 2. Allí fue encontrado el cuerpo de un hombre desmembrado en 5 partes. Según la policía, la víctima presuntamente se dedicaba al expendio de drogas y tenía tatuajes alusivos a una organización criminal. Horas más tarde, se alertó de un hecho similar en la cooperativa Guayas y Quil 2, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Sin embargo, la policía confirmó que se trataba del cadáver de un joven envuelto con una alfombra. Asimismo, la madrugada de este 14 de julio, en la cooperativa Las Palmas del Guasmo Sur, un grupo de personas fue baleada cuando se encontraban jugando naipes. Producto del hecho, 2 hombres murieron y otros 2 quedaron heridos. Uno de ellos, menor de edad. Pasamos a la provincia de El Oro, donde se halló el cuerpo desmembrado de un hombre en la entrada de una finca bananera ubicada en el kilómetro 3,5 de la vía La Primavera, en Machala. La víctima, cuya identidad aún se desconoce, fue asesinada en otro lugar, desmembrada y posteriormente abandonada en la finca. El cadáver fue encontrado distribuido en 4 sacos de yute, que contenían la cabeza, brazos,
piernas y torso. Por último, en Esmeraldas, un hombre fue asesinado a tiros durante una fiesta. La víctima fue identificada como Mauricio Rosales, de 47 años. Una menor también resultó herida, producto del ataque. Mirly Macías, Noticias Oromar. Pasamos a la capital de los ecuatorianos, donde 3 personas fueron asesinadas cuando se encontraban en una barbería del sector de La Roldós, en el norte de Quito. Las víctimas fueron identificadas con los nombres de José S., de 15 años, Franklin D., de 25 y Dani S., de 17. Hasta el sitio llegó la Policía Nacional para recoger los indicios. Además, se reportó una persona herida, la cual fue trasladada a un hospital cercano. Corrupción. El presidente del Consejo Directivo del Seguro Social visitó el Hospital Carrasco Arteaga en Cuenca, desde donde se refirió a las denuncias públicas que involucran a esa casa de salud. En su visita al Hospital José Carrasco Arteaga del IES, el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social se refirió a las denuncias y anomalías internas que involucran a esta casa de salud. El titular mencionó que espera el informe de Contraloría y Fiscalía para poder tomar acciones. Un número inusual de familiares de la señora Rosa Argudo que tenían algún tipo de vinculación con la seguridad social. Tema que no es de hoy, es un tema que tiene creo que 20 o 21 años y que hoy nos ha tocado resolverlo. En eso estamos. Con referencia a las prestaciones externas, Eduardo Peña refirió que se ha establecido un cronograma preferencial de pagos, considerando establecimientos de servicios oncológicos, dializadoras y cardíacos. Estamos hablando entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Deudas sin auditar todavía. Les recuerdo que nosotros para pagar necesitamos auditar las facturas que nos envían los prestadores, de otra manera no podemos hacerlo. Entonces también estamos agilitando el proceso de auditorías para que los flujos de pago sean más rápidos. Es el caso de Solca Cuenca, que se ha destinado el desembolso de 6 millones de dólares hasta diciembre de este 2024. Por su parte, en el tema de abastecimiento de medicinas e insumos médicos para el José Carrasco Arteaga, se indicó que la adquisición se lo va a realizar mediante organismos internacionales. No obstante, la compra se realizará en fármacos especializados. Que son el 6% del Bademecum, que significan sobre el 30% del volumen de compra en dólares. Asimismo, el gerente de esta casa médica mencionó que $155.000 será destinado para la compra de insumos y medicamentos. Así también como nos hemos vuelto a involucrar con las diferentes unidades del IES con el fin de realizar préstamos hacia esta casa de salud. Con estas planificaciones se espera contar con insumos y medicamentos durante el transcurso de esta semana. Mientras tanto, varios afiliados buscan adquirir los fármacos necesarios bajo entidades privadas ante la urgencia en los tratamientos de las afecciones. Estoy necesitando una cirugía bariátrica o de urgencia, creo que unos $1.500 o si no es más, $2.000. Seguimos en Cuenca porque familiares de un recién nacido que falleció en una clínica denuncian que en el lugar se retuvo al bebé por falta de pago. El recién nacido que falleció en una casa de salud privada de Cuenca era el primer hijo de una joven pareja, quienes, al tratarse de su primogénito, hicieron un esfuerzo y cancelaron $2.700 aproximadamente por el parto por cesárea, sin imaginar que en el camino sucedería una tragedia acompañada de indiferencia. Cuando nace el menor, se les manifiesta que todo está bien, que no hay ningún inconveniente y que al menor solo se les puso un oxígeno porque el tiempo de estar en el vientre de la madre y salir al mundo exterior requería un poco de esa situación. Pero en horas de la noche, más bien al padre se le informa que el menor, por complicaciones posteriores que ha tenido, está siendo entubado. Es cuando empieza la pesadilla. Por los costos, los progenitores solicitaron el traslado inmediato del neonato al Hospital José Carrasco Arteaga. Para poder trasladarle al menor, igualmente se le dice, tiene que cancelar absolutamente todos los valores. En ese momento los valores eran de $7.900 y obviamente era un monto
que es elevado, ¿no? Entonces no se les permite realizar este traslado. Es ahí cuando acuden a Gustavo Parra, abogado en libre ejercicio. La situación no cambió. No me recibieron unos documentos que quería entregarles, ni en recepción, ni en caja, ni en absolutamente nada. Me quedé esperando porque me decían que el gerente estaba en una reunión. En ese transcurso de tiempo, el progenitor me muestra un chat en donde se les direcciona hacia una cooperativa de ahorro y crédito de aquí de la ciudad de Cuenca, direccionado inclusive con un nombre de la persona, ¿sí? Para que acudan en nombre del hospital o de su gerente y que ahí van a conseguir un crédito para que puedan cancelar. En el transcurso de lo que califica como un hecho condenable, el menor perdió la vida 2 días después de su nacimiento. Y aparte de eso no les permiten retirarle el menor. Según datos de Parra, el miércoles 10 de julio pudieron retirar el cuerpo, posible tras la intervención de la Defensoría Pública. Hablaron con el gerente y pudieron retirar el cuerpo del menor, desde luego, y haciéndoles firmar también un documento por un monto bastante menor al que en primera instancia se había solicitado. De no creer, pero sucedió en Cuenca. Un hecho que la defensa, mientras mamá y papá superan la pérdida, busca sentar un precedente. Necesitamos tener acceso a toda la documentación. Una vez que tengamos todo eso, analizaremos y veamos cuál es la mejor acción. Insistimos, para que se pueda crear un precedente y más bien se manejen como debería ser, es decir, la salud por sobre todas las cosas, el ser humano por sobre el capital. Una historia que si bien ha repercutido a nivel Ecuador, se busca concientizar, pues no sería el único caso. Crisis energética. 22 horas con 12 minutos. En el marco de la crisis energética, la aprobación del reglamento de asociatividad de SELEC con capitales privados permitirá el desarrollo de nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica. 8 proyectos que sumarían 912 megavatios de potencia prevé construir la Corporación Eléctrica del Ecuador. Cerramos este espacio informativo con la lamentable noticia de que falleció Justin Cornejo, jugador juvenil de Barcelona. Ale. Así es, una triste noticia para el mundo del deporte. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias por su sintonía. Buenas noches.